Hoy me corresponde a mí y por las próximas 4 semanas me van a tener que aguantar verme los cachetes acá. Vamos a estar viendo los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos. Hoy voy a vamos a ver todo el capítulo 1. La forma que vamos a estar viendo el libro de los Hechos, como ustedes saben, hay bastante donde sacar. Es una historia maravillosa, es un libro de mis libros preferidos, y vamos a tratar de enfocarnos en las enseñanzas que nos deja el libro, y ustedes pues con detalle pueden ir verso a verso o como prefiera más adelante en intimidad, en su casa con el Señor. Entonces vamos a verlo de esa manera, no vamos a ir quizás versículo a versículo para poderlo ver el contexto, ver las enseñanzas más importantes y así poder compartirlo de esa manera. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 1. Si usted dejó unas caraotas ablandando, les aseguro que cuando lleguen a su casa van a estar bien blanditos. Ténganme paciencia. Vamos a entonces empezar lo primero, vamos a poner todo en manos del Señor. Vamos a estar orando al Señor para que sea Él quien tome el control de todo este lugar. Ya el Señor está acá y lo bendecimos, Señor, te adoramos, Padre de la gloria. Bendecimos tu maravilloso y grandioso nombre, Señor. Te bendecimos a ti, papá, bendecimos tu gloria, tu majestad, Señor. Todo el imperio es tuyo, Señor, todo te pertenece, Señor. Por eso solamente a ti, delante de ti, nosotros doblamos rodillas, Señor, porque tú solamente eres digno, Padre de la gloria. Tú solamente eres el único, Señor. Por ti todas rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, en cualquier lugar, porque solamente tú eres el Señor. Y así te proclamamos, y así te sentimos y te entronamos en nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar, Señor. Este lugar lo declaramos casa de Dios y puerta del cielo, y el Hades nunca prevalecerá delante de la casa de Dios. Espíritu de Dios, sé tú tomando el control de cada una de las palabras que acá se van a compartir, que no sea yo, sino es tú, Espíritu Santo, el que sazone las palabras, y como siempre, cada palabra que salga y que venga de tu maravillosa Biblia, siempre va a ser el efecto para que fue enviada y nunca regresará a ti vacía, Señor, porque todo lo que viene de ti regresa a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, libro de los Hechos, capítulo 1. Les pido que tengan ahí un dedito marcado también el Evangelio de Lucas. Vamos a ir quizás yendo de aquí a allá. Para los que toman nota, empezamos un estudio de 16 semanas aproximadamente, que vamos a llevar este estudio general, donde estamos viendo y vamos a ver hoy capítulo 1 y 2 es la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la primera iglesia que se fundó, la iglesia en Jerusalén. Este estudio de la que también se conoce como la eclesia o eclesía, lo podemos hacer de dos maneras. Hay dos maneras. La gente que más estudia la historia son o los eruditos, los estudiosos, los catedráticos o los soldados. Nosotros decidimos, y les pido hoy que tomemos el compromiso de estudiar la historia como los soldados, pero como soldados del ejército celestial de Cristo. ¿Y por qué como soldados? Porque los eruditos, los estudiosos estudian la historia básicamente para ver qué es lo que la gente solía hacer en ese tiempo. Pero los soldados, como usted y como yo, estudiamos y nos enfocamos en la historia para ver qué es lo que aún queda pendiente por hacer. Así nos vamos a enfocar nosotros, porque ahora somos soldados que estamos en una misión, y así estudia el soldado la historia por el bien de la misión. Entonces no estamos mirando solamente y no nos vamos a enfocar en lo que Dios solía hacer, que es maravilloso, en su providencia, en todo lo que Dios hizo. Nos vamos a enfocar en lo que Dios todavía quiere hacer, porque usted y yo somos hoy esa iglesia que empezó aquel día donde vamos a ver acá en Pentecostés, de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Esa iglesia somos usted y soy yo el día de hoy. Entonces, usted y yo estamos embarcados en una gran misión. Esta misión es una de las misiones más importantes de la historia del mundo, y esta misión se llama la Gran Comisión. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando acá?
De la gran comisión, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando a toda criatura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que está en Mateo 28, esa es la gran comisión desde aquel tiempo y hasta hoy. La iglesia es responsable de llevarla a cabo. Entonces un soldado marcha para defender su territorio y darle vida, preservar la vida de los que están de su lado. Nosotros somos unos soldados que estamos marchando para que la gente reciba la vida eterna. Amén. Con esto en mente, entonces vamos a leer los 3 primeros versículos del libro de los Hechos, capítulo 1, y esta es la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día, vamos a leerlo, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, subraya Espíritu Santo ahí, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Hay muchísimas cosas que podemos ver nada más en estos 3 primeros versículos. Lo primero que nos deja ver en el versículo 1 es que esta persona que escribió este relato, el libro de los Hechos, había escrito un relato anterior, había escrito algo anteriormente. Hay un volumen, un relato que antecede a este, y el escritor del libro de los Hechos es Lucas, y el otro relato que antecede al libro de los Hechos no es otro que el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas. ¿Cómo podemos saber esto? El Evangelio ustedes pueden verlo primeramente, donde termina el Evangelio de Lucas, empieza el libro de los Hechos. Hay una continuidad en esa historia, es una continuidad hasta que el Señor muere, es sepultado y resucita, y aquí empieza desde el Señor apareciéndose, como vimos acá, hasta que hace su ascensión. Es un relato continuo. Vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo, ¿quién? Es el mismo Teófilo que vimos en el versículo 1 del libro de los Hechos. Lucas dedica su primer relato en el libro de los Hechos a Teófilo. Igualmente, cuando escribe su segundo relato en el volumen 2, empieza diciendo: en mi primer relato o en mi primer tratado, Teófilo. O sea que él está dedicando esto a una misma persona que asume que conoce el primer escrito, porque está diciendo en esa manera. Fíjense, lo que se dice los estudiosos es que anteriormente sabe que los escritos eran hechos en pergaminos, y estos pergaminos no deberían medir más de entre 8 y 10 metros, para que al enrollarlos no fuesen tan pesados y fuesen posible transportar. Y estos pergaminos, tanto el libro de los Hechos como el Evangelio según San Lucas, tienen más o menos el mismo tamaño, lo que quiere decir que esto es una misma historia escrita en 2 volúmenes. El libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas es una sola historia. Es una sola historia de un solo ministerio en 2 fases. Para los que notan, la primera fase lo vimos en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio es el ministerio de ¿quién? De Cristo Jesús, empoderado por ¿quién? Cuando Cristo bajó las aguas con Juan el Bautista, se abrió del cielo, y que bajó en forma de paloma, empoderado por el Espíritu Santo. El ministerio de Cristo estuvo empoderado por el Espíritu Santo todo el tiempo. Fue el que guió a Cristo al desierto, fue el que guió a Cristo en las muchas cosas, y el Espíritu Santo empoderó ese ministerio. Y ahora en la fase 2 es el ministerio de los apóstoles. Ya Cristo no está. ¿Empoderado por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, el libro de los Hechos es un tratado maravilloso de la tercera persona de la Trinidad, del ministerio del Espíritu Santo. Yo le aseguro que, como a mí, a usted al final de este estudio va a ver el Espíritu Santo de una manera diferente.
Muchas veces en las iglesias no se le da el tiempo necesario, el tratado necesario al Espíritu Santo, y muchas veces pendulamos entre el Padre y el Hijo y nos olvidamos y dejamos por el Espíritu Santo. Pero recuerden que todo lo que aquí está escrito, que es la palabra del Señor, fue inspirado por ¿quién? Tú eres el autor de todo, eres el mismo Dios en la tercera persona. Primera parte o primer título, el reino de los cielos en 40 días. Vemos en estos 3 versículos que Lucas nos enseña o nos muestra que antes de Jesús ascender a los cielos, estuvo apareciéndose y desapareciendo los discípulos por ¿cuántos días? Por 40 días, según el versículo 3. Y también nos deja ver cuál es el propósito que tuvo Jesús en esas apariciones y cuál fue el tema que trató Jesús con los discípulos durante esas apariciones. La Biblia nunca nos deja en ignorancia. Entonces nosotros podemos preguntarle, Jesús, pero ¿cuál era tu propósito haciendo eso? Y Jesús nos dirá, yo tenía que darles pruebas convincentes a mis discípulos. ¿Pruebas convincentes de qué? De su resurrección. Porque si ustedes se fijan, los discípulos no fue que creyeron la resurrección inmediatamente. Las mujeres que fueron y vieron la tumba vacía, sí, pero ellos se negaron. Pregúntenle a Tomás si no se negó a creerlo. Ellos lloraron amargamente la muerte de Jesús porque creían que hasta ahí había llegado todo. No creían en la resurrección, y mis queridos hermanos, la resurrección es vital para el Evangelio. Sin resurrección no existe Evangelio. Porque si Jesús, con todos los milagros y con todos los prodigios que hizo, se hubiese quedado en la tumba, hubiese sido uno más. Lo que diferencia y lo que hace a Jesús el Mesías y el Salvador, y lo que hizo cumplir el propósito, es que Cristo, podemos decir hoy, Cristo no está muerto. ¿Cristo cómo está? Vivo. Está vivo, gloria a Dios. Entonces el Señor quería dejar a los discípulos esta certeza de la resurrección. Por si no lo creían, le dijo a Tomás, mete los dedos en mi llaga, y estuvo apareciéndose y desapareciéndose en muchos lugares. En ocasiones estaban ellos encerrados y aparecía el Señor. ¿Por dónde entró? Era su cuerpo ya glorificado, que podía entrar y desaparecer, ya no respondía. El cuerpo glorificado ya no responde a ninguna de las leyes de la naturaleza, es un cuerpo que responde a las leyes del reino. Entonces, al principio, todos estos discípulos, los apóstoles, estuvieron con él durante sus 3 años de ministerio. Jesús estuvo con ellos todo el tiempo. Ellos lo que hablaban y lo que entendían era de las vivencias y la experiencia que tuvieron con Jesús. Pero ahora Jesús sabe que se va a marchar y no regresará más hasta su segunda venida. Entonces él tenía que garantizar que estos que quedaban aquí cumpliendo la gran comisión estuviesen preparados, estuviesen convencidos, porque nadie da la vida por nada, así crea que es una mentira si no tiene la seguridad de que es así. Usted puede ver, mis queridos hermanos, que los extremistas estos del Oriente, esa gente vive en una mentira, pero son capaces de dar la vida por esa mentira porque la creen fielmente y apasionadamente, cosa que a veces a los cristianos nos falta esa misma pasión, esa misma certeza para saber que, como hicieron los apóstoles y los vieron a todos como es su final, capaz de dar la vida por esa gran verdad de que Cristo es el Señor. Entonces nos dice que estuvo apareciéndoles por 40 días y hablándole de qué, decía el versículo 3, ¿de qué les habló? Del reino de Dios. 40 días con sus noches apareciéndose y hablándole de una sola cosa. ¿Qué es esa cosa? El reino de Dios. Eso nos da una idea de la importancia que tenía para el Señor que entendieran el concepto del reino. El concepto del reino es un concepto, mi hermano, que usted y yo tenemos que aprender, y no solamente aprender, tenemos que vivir. Tenemos que empezar a vivir y a pensar como ciudadanos del reino. Todo en el Señor es espiritual. Olvídese de todo lo que está viendo aquí físicamente, empiece a ver como Pablo, que se le caigan las escamas de sus ojos, empiece a ver más allá de lo que evidentemente ve, porque todo en el Señor es espiritual, porque dice en Gálatas que Dios es espíritu. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, si Dios es espíritu, usted y yo, ¿qué somos? Espíritu. Entonces todo en el Señor es espiritual. El concepto de reino
era vital para el Señor, porque entre otras cosas los judíos tenían un concepto, en ese momento de la historia, tenían un concepto equivocado de lo que era el reino de los cielos o el reino de Dios. Hasta ese momento ellos estaban convencidos, incluso después de que Jesús resucitó, que el establecimiento de ese reino no había otra forma de que fuese sino físicamente, el templo con toda su magnitud, Israel con todo su apogeo, con Cristo a la cabeza o con el Mesías a la cabeza. Ese era el único concepto que ellos manejaban del reino. Ahora, mi pregunta es, el Señor pasó 40 días hablando de ese concepto, que nosotros pasemos un par de minutos hablando del reino, no quiere decir nada, ¿verdad? Es importante que entendamos el concepto del reino. No quiero tomar mucho tiempo acá en nombre de esto, pero debemos entender, primero debemos asimilar algo. Usted lee los evangelios y lee la Biblia en general, que usted puede ver que se habla del reino de los cielos, se habla del reino de Dios y también se puede hablar del reino de Cristo. Esos tres conceptos, esas tres palabras significan exactamente lo mismo. Unos autores escribían el reino de los cielos, otros preferían escribir el reino de Dios. Por ejemplo, dicen los estudiosos que Mateo judío, la audiencia o el destino de su evangelio principalmente era hacia los judíos, y como ustedes saben, los judíos, el nombre de Dios es un tema, hoy en día igual sigue siendo un tema sagrado de todo lo sagrado. De hecho, ellos pusieron el tetragrama, que eran 4 consonantes, para que ni siquiera se pudiera pronunciar el nombre de Dios, porque nadie es digno de pronunciar el nombre de Dios. Luego en las traducciones en la Biblia, eso se vino variando hasta que llegó el nombre de Yahweh. Se hizo esa consonante, le colocaron las vocales para pronunciar el nombre de Yahweh. Entonces, para los judíos ese nombre era tan y tan sagrado que si lo pronunciaban una vez o lo leían, tenían que irse a purificar. Si usted leía el nombre de Dios o pronunciaba el nombre de Dios, usted tenía que dejar lo que estaba haciendo, irse a purificar, correr todo un rito, purificarse y después regresar. Entonces imagínense a Mateo escribiendo, cada vez que escribiera el reino de Dios, hacer todo ese proceso, y después todos los judíos cuando estuvieran leyendo, cada vez que leyeran el nombre de Dios, iban a tener que salir y purificarse y cumplir todo eso. Por eso, Mateo principalmente escribe en su evangelio y habla del reino de los cielos. Lucas indiferentemente habla del reino de los dioses y el reino de los cielos. Marcos, el evangelio según San Marcos, era dedicado primeramente hacia los romanos, y por eso Marcos también indistintamente utiliza un nombre o el otro. Y el evangelio de Juan también es más abierto, porque es el evangelio que se dice que es para el mundo, el evangelio para todos. Entonces, más o menos por eso es que puede leer usted en un lado el reino de Dios, el reino de los cielos, pero el significado es exactamente lo mismo. Olvídese de Dios, olvídese de los cielos, y olvídese de Cristo si quiere, y enfóquese en pensamiento de reino. Ese es el pensamiento que usted y yo tenemos que salir de hoy con eso, viviéndolo de esa manera. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, el concepto del reino de los cielos, cuando estudiamos el Padre Nuestro, hay una parte que si adelantamos dice, venga a nosotros ¿qué? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos pensar que el reino de los cielos, como pensaban los judíos, es una cosa futura, una cosa que va a pasar. El reino de los cielos es una cosa que no ha llegado, y por eso lo llamamos, cuando clamamos, dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, usted empieza luego, no se queda con eso, y empieza a leer la Biblia, y empieza a entender, y empieza a ir más allá, y descubre que el reino de los cielos, sí, físicamente, en el milenio, en el reino de los cielos, es un reino físico, más adelante en el futuro. Físicamente es un reino que está en el futuro, pero espiritualmente es un reino que está aquí y ahora. Es un reino que ya existe, es un reino que está, ese es un concepto que los teólogos llaman el reino de ya, pero todavía no. Es el concepto, como vemos en Mateo 13, hay 7 parábolas que describen el reino de los cielos. Anótenlo para que lo estudien. Hay 7 parábolas que describen, el Señor describe de distintas maneras, de distintas parábolas el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, una de las parábolas, que es la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que el reino está establecido en 2 etapas. Una es la etapa de la siembra, que dice que el Señor fue el que sembró la buena semilla, que el campo no es la iglesia, como muchos creen, el campo es el mundo. El Señor sembró la buena semilla, quienes somos usted y yo. Y el enemigo en la noche, escondido, sembró la semilla mala, que es la cizaña.
Entonces más adelante, creo que en el versículo 36 en adelante, que explican esa parábola, dice, alguien le pregunta, uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿es necesario que quitemos la cizaña? El Señor dice, no. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? La segunda etapa, que es la venida del Señor, que es la siega. Cuando venga el Señor nuevamente todo poder y gloria, el Señor viene a cegar, el Señor viene con sus ángeles y separarán las ovejas de los cabritos, separarán los buenos de los malos, separarán los impíos de nosotros, y en ese momento se separa el trigo de la cizaña. Entonces podemos entender que el reino de Dios tiene como dos etapas: la etapa de siempre y luego la etapa de la cosecha, que es el reino cuando venga el Señor a consumar su reino. Entonces el reino de Dios podemos decir que está instaurado, está aquí y ahora. Amén. Y el reino de Dios también es una realidad futura que se va a consumar en su totalidad cuando el Señor regrese en poder y gloria. Si le sirve, a mí me funcionó una ilustración para ver esto. Imagínense una mujer embarazada. Una mujer embarazada, el niño está ahí. Amén. El niño es una realidad. El niño está ahí en su vientre, el niño está ahí, pero aún no ha nacido. Pero está. No lo pueden negar. Así es el reino de Dios, está. Espiritualmente el reino de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros, pero se va a consumar, el niño va a nacer en el momento que el Señor regrese. Entonces, ¿por qué es una realidad presente? ¿Cómo sabemos que espiritualmente es una realidad presente? Fíjense, Jesús estaba alguna vez echando fuera demonios y vinieron uno a decirle, como no faltaban los que le querían aguar la fiesta, que él estaba echando fuera los demonios ¿en nombre de quién? En nombre de Belcebú. Entonces el Señor le dijo, si yo no he hecho los demonios fuera en nombre de Belcebú, estoy dividiendo una casa. Entonces esa casa quedará dividida y no se podrá sostener. Mateo 12:28. ¿Lo tienen? Dice la palabra, Mateo 12:28. Pero si yo, el Señor Jesús hablando, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, que dice, y ciertamente que ha llegado a vosotros. Ustedes no están convencidos de eso. Ustedes no están entendiendo lo que estamos hablando aquí. ¿De qué? ¿Qué es lo que ha llegado este Señor? Entonces el Señor, ¿por qué echaba fuera demonios? ¿Por Belcebú? No, por el Espíritu Santo. Entonces ciertamente el reino, ¿qué? Está aquí. Lucas 17:21. Lucas 17:21. Dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, ¿dónde está? Entonces el reino de Dios es una realidad presente o no la es. Lo dice el Señor, lo dice su palabra. Entonces, en tu corazón y en el mío, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de ser creyente, reinaba el pecado. Pero ahora tú eres libre del dominio del pecado en el nombre de ¿quién? De Cristo, porque ahora ese dominio, ese imperio, ese señorío que tenía el pecado en tu vida, lo tiene Cristo en tu corazón. Yo estaría celebrando, yo estaría aplaudiendo al Señor, que eso es verdad. Ese imperio del pecado ya no existe en tu corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar más? No, no dice eso. Ya pecamos, ya sabemos por qué pecamos, ya conocemos la verdad y sabemos qué tenemos que hacer cada vez que pecamos, dónde tenemos que acudir y con qué arrepentimiento tenemos que ir. Pero ya no pecamos inconscientemente, ya nuestra conciencia no está cauterizada, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, si el reino de los cielos es una realidad presente, el trono de ese reino está en su corazón. Amén. Y en el mío. Ahí está el reino de los cielos instaurado, porque ahí hoy el pecado ya no reina, porque sobre toda cosa guardada, ¿usted qué está guardando? Amén. Entonces es una realidad presente, pero también el reino es una realidad futura, como leímos como hablamos del Padre Nuestro. Es una realidad futura. Veamos Marcos 14:25. Me dice si voy a lo que están tomando nota. Marcos 14:25. Dice la palabra, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo, hasta el día, en el futuro, que lo beba de nuevo, ¿dónde? El reino de los cielos,
es una realidad física, porque dice el Señor que va a bajar del cielo, que va a bajar ataviada, la nueva Jerusalén, va a bajar una nueva Jerusalén, el cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará, y llegará una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, un nuevo reino, donde dice que el Señor, ¿quién va a gobernar? Jesús a la cabeza va a gobernar, y gobernaremos nosotros junto con Él, ¿por cuánto? Por 1000 años, dice Apocalipsis 20, y gobernaremos realmente por toda la eternidad. Ese reino se va a instaurar aquí en la segunda venida del Señor. Lea 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, cuando habla de cuando el Señor entregue todas las cosas del Padre, eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda, que viene pronto, ¿sabes? Cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gloria. Entonces, hoy, el reino de los cielos tiene un bastión de resistencia en el mundo, que es el corazón de la gente. El corazón de la gente es la primera resistencia, es el primer obstáculo que el reino de los cielos se encuentra, es el obstáculo más fuerte. Pero una vez que usted y yo, cumpliendo con lo que nos dice la palabra, salimos y llevamos el Evangelio, y el Espíritu Santo de Dios produce esa conversión en el corazón de cada una de esas personas, una vez que esa barrera ya no existe, una vez que eso está derribado, que no hay ningún obstáculo, que el corazón recibe y tiene a Cristo en ese trono, entonces el reino de Dios comienza a expandirse una persona a la vez. Usted, su familia, su casa, su comunidad, este municipio, este estado, este país, el mundo. Así, una persona a la vez se está expandiendo día a día el reino de los cielos, hasta que en Apocalipsis 12, creo, versículo 15, dice que llegará el Señor después que el ángel suene la séptima trompeta. Todos los reinos sin excepción serán de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Denle una gloria al Señor y un aplauso al Señor. Segunda parte, la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver los versículos del 4 hasta el 8. Como le dije al principio, que vamos a estar viendo básicamente las enseñanzas que se desprenden de manera natural, las enseñanzas que nosotros podemos aplicar. Porque, mis queridos hermanos, por si no lo sabían, la madurez espiritual no viene en el conocimiento de la palabra, que usted se sepa la Biblia de tapa a tapa, tiene que usted viva lo que dice ahí, usted viva, entienda, se sienta confrontado, se sienta bien, abierto frente al pecado y empiece a cambiar y regenerar su vida, vivir lo que dice ahí. Esa es la madurez espiritual. No es que usted me pueda decir 50 o 100 versículos de memoria, eso no tiene nada que ver con madurez espiritual, como lo que muchos piensan. La madurez espiritual tiene que ver con otro. Y vamos a ver entonces esas enseñanzas que nos da la palabra, que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. La primera de esas enseñanzas está en el versículo 4. Para los que notan, la primera enseñanza es: si tú quieres caminar con Dios, tienes que aprender a esperar. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que aprender a esperar. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? ¿Y qué iban a esperar? La promesa del Padre, la cual le dijo, subrayen la promesa del Padre y subrayen también: oísteis de mí. En esas múltiples ocasiones que Jesús se reunió con sus discípulos, que se reunió con ellos, les ordenó, no les sugirió, no les pidió por favor, cuando pudieran, si querían, si no era mucha molestia, no, les ordenó que esperaran. Y no les ordenó que esperaran por ahí sentados en cualquier lugar, en la Plaza de los Flojos, no. Les ordenó que esperara ¿dónde? Específicamente ¿dónde? En Jerusalén. Esa es la orden que dio el Señor, y después termina diciendo: la cual oísteis de mí. O sea que eso no es que se lo estoy diciendo hoy, eso ya se los había dicho. ¿Y dónde creen ustedes que el Señor se lo había dicho antes? En la primera parte de esta historia, Lucas 24, 49.
49. Amén. Dice la palabra, he aquí, yo enviaré ¿qué? La misma promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros ¿dónde? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De aquel Lucas, en una de esas veces que el Señor está reunido con ellos antes, porque recuerda que estamos hablando de que el Señor después que resucita se le está apareciendo a esta gente, antes ya les había hablado de él. Ya el Señor se lo ha dicho, lo que está ahorita recordándoselo, lo que viste de mí, ahora es el momento que esperen en Jerusalén. Entonces la pregunta que quizás hicieron ellos, Señor, como uno es curioso, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuál es el propósito de que nosotros esperemos allá? Y el texto mismo nos dice la respuesta, esperen allá hasta que llegue la promesa que hizo mi Padre. ¿Cuál es esa promesa, mis queridos hermanos? Esa promesa es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa del Señor cuando dijo es necesario que yo me vaya, pero vendrá uno igual. Cuando hablo uno igual es uno de la misma magnitud, porque el Espíritu Santo es Dios, como Jesús es Dios, como el Padre es. Entonces venía uno igual, esa es la promesa, y esa promesa del Espíritu Santo, dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Hoy nosotros sabemos que esos no muchos días fueron 10 días, porque el Señor tuvo 40 días, después ascendió, después al día número 50, por eso llama Pentecostés, en ese día ascendió el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, pero sabemos que ese tiempo no muchos días fueron 10 días, pero hay que aclararlo porque el Señor te dice, yo regreso pronto, ya han pasado 2000 años, y el tiempo del Señor no es el mismo tiempo de nosotros. El Señor le dijo, esperen ahí por no muchos días, porque viene la promesa del Espíritu Santo. Juan lo bautizó con agua y el Espíritu Santo lo va a bautizar con fuego. Entonces, antes de ascender, el Señor le da los detalles de lo que tienen que hacer y le da los detalles de lo que va a empezar a pasar y a quién tiene que rendirse y quién va a empezar a gobernar su vida, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. No se olviden eso de aquí hasta que nos vayamos, porque las cosas no serían iguales. Ya Cristo ni va a estar con ellos. Ya Cristo lo que se casó, esta gente sí son, por decirle lo más bonito, Dios son tardos en aprender. Y de eso le digo de todos los discípulos, porque realmente los discípulos no entendían muchas de las cosas que el Señor les hablaba. Aunque si yo traté de explicarse de la manera más sencilla, no la entendía, pero ya el Señor que los ayudaba, que les daba la claridad, que les revelaba las cosas, ya no iba a estar entre ellos. Entonces, por la comisión, por ese mandato que tenemos usted y yo desde aquel tiempo, que tenemos que ir por todo el mundo, ya iba a empezar a sufrir, y usted lo va a empezar a ver y seguramente ya lo vieron, persecuciones. Iban a sufrir amenazas. Eso no iba a lugar, por ejemplo, Pablo de meter a la cabeza cuando no nos querían sacar las piedras. Eso no iba a empezar a pasar, iba a empezar a haber un estilo de vida y un poco de cosas diferentes en la vida de los discípulos que tenían que tener ellos, cómo saber afrontar esas cosas. ¿Y quién es el que le iba a ayudar a ellos en todo eso? Ellos necesitaban algo, necesitaban un instrumento, ellos necesitaban un poder especial, porque esa misión que le estaba poniendo el Señor en sus capacidades humanas, como usted y la mía el día de hoy, sin el Espíritu Santo, imposible que usted lo haga. No es que a lo mejor no, es imposible, eso era imposible para ellos. Le digo, ustedes tienen algo que hacer, esperen, no salgan todavía como locos a empezar a predicar el Evangelio, no, todavía no, porque tengo que equiparlo, tengo que capacitarlo, porque el Señor a todo que Él manda una misión, el Señor primeramente ¿qué hace? Entonces necesitaban una investidura, necesitaban una cobertura real, y eso es el Espíritu Santo de Dios. Entonces si te has fijado en el registro bíblico, por ejemplo, Abraham tuvo que esperar un chorrerón de años por la promesa de su hijo. Noé, entre que le hicieron la promesa y le pidieron que construyera el arca porque venía el diluvio, hasta que diluyó, ¿cuánto tiempo pasó? 120 años. No sé usted, pero yo a los primeros 2 ya Noé se mantuvo fiel, pero la promesa más intensa de todas
Génesis 3:15 es donde se hace la primera promesa de la aparición de Cristo. ¿Y saben cuándo ocurrió eso? 4000 años después. Si usted se quiere romper la cabeza entendiendo los tiempos del Señor, hágalo. Nosotros tenemos un serio problema porque nosotros no entendemos el concepto de la eternidad. El Señor es eterno. Nosotros entendemos el concepto de que ya nos queda poco tiempo, que los días pasan, que las horas pasan. Vivimos esclavos de un tiempo, de un calendario, y como sentimos que el tiempo se acaba, sentimos que no nos da tiempo, entonces sentimos que el Señor, ¿cuándo vas a traer lo que vas a traer? Señor, ¿cuándo vas a venir? Pero el Señor no entiende el tiempo como lo entendemos de nosotros. El tiempo de nosotros es un tiempo cronos, que es un tiempo de reloj de 60 segundos, y el tiempo del Señor es kairos. Entonces, Dios, si hay algo que el Señor sabe que nosotros no sabemos hacer, es esperar. Y esta generación menos que menos. Bueno, nuestra generación, ¿no? Los millennials. Nosotros no sabemos esperar. Esta generación es generación instantánea. Esta generación que le dan clic y se las cositas dos vueltas ahí, esto ya no abrió, esto ya no sirve, esto tarda mucho. Es una generación que quiere todo ya. En un momento la llamaron la generación del microondas, porque era ya, instantáneo, ya. No sabemos esperar. Y si hay algo que el Señor se deleita en hacer, es ponernos a qué. Y no es porque el Señor se deleita así como morboso, sádico, no, sino porque el Señor entiende que lo que tú tienes que aprender, que lo que tú tienes que entender, eso va a ocurrir en el tiempo de la espera. Que tu capacitación, eso va a ocurrir en el tiempo de la espera. O sea que la espera no es un tiempo vacío, no es un tiempo inútil, es un tiempo útil para el Señor. Y el Señor sabe que tenemos que esperar. El Señor sabe, y no hay otra manera de que nosotros podamos entender, sino es obedeciendo al Señor y esperando. Así que si usted tiene alguna promesa del Señor, sepa esperar en el Señor. Si usted deja sus cargas al Señor, sepa dejárselo, y no que pasan 2 días y como usted ve que el problema no se resuelve, usted va y se lo quita otra vez a Dios y trata otra vez de resolverlo usted. Sepa esperar en el Señor. Entonces, esa es la primera enseñanza. Si usted quiere caminar con Dios, tiene que aprender a qué. Esperar. Segunda enseñanza. El reino de Dios no se limita a lo terrenal, sino que tiene un programa que escapa de nuestra comprensión. El reino de Dios no se limita a lo terrenal, sino que tiene un programa que escapa de nuestra comprensión. Hechos 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La curiosidad, no chisme, no por chisme, sino por curiosidad. Los discípulos entonces estaban interesados en el Señor, porque recuerden lo que hablamos al principio, yo tenía un concepto del reino diferente, que era el reino de Israel, el templo con todos los juguetes, con el Señor a la cabeza. Entonces, ese reino, Señor, tú lo vas a instalar ahora, es ahorita que tú vas a instalar ese reino, Señor. Entonces, el Señor no le contesta esa pregunta, sino más bien le da una enseñanza que lo pone a pensar más espiritualmente. El Señor le dice, en la respuesta, le dijo: no le corresponde a vosotros saber de los tiempos y de las épocas del Padre. Y nosotros entonces tenemos que aprender a pensar más espiritualmente, de pensar en tiempos de fecha, como hablamos ahorita, y qué día es, qué hora cae. Por eso es que el Señor no ha revelado y se reserva cuándo es el día que el Señor va a retornar. Porque si el Señor dice el día y la hora que va a regresar, yo les aseguro que el 99.9% el día antes se arrepiente y se convierte. Y van a agarrar todo fiesta en América hasta ese día. Entonces el Señor dice: yo vengo pronto, en cualquier momento, en cualquier lugar, que estemos preparados, estamos velando y orando, porque el Señor regresa y regresa pronto. Entonces el Señor le dice:
Aprendan a pensar más espiritualmente en términos de reino, en términos de eternidad y menos terrenalmente. Si nosotros queremos entender mejor lo que el Señor está haciendo, tenemos que empezar a pensar y a vivir en lo espiritual. Pregúntenle a mi hermana Milagros dónde se libra la batalla que todos los días los intercesores están haciendo. Aquí, nuestra lucha contra quién es, mi querido hermano. No es contra quién. No es contra carne ni contra sangre. ¿Dónde es? Es en la esfera celeste, allá donde se libra la batalla. Entonces, la mayoría de las veces, los discípulos no podían entender las cosas que el Señor le decía y estaban pensando de manera terrenal, como le dije tanto al Señor, le decía, ustedes son medio tarditos para aprender, por lo cual los discípulos y nosotros no logramos entender un principio que es básico. Anote, cuando la Biblia habla, la Biblia apunta hacia arriba, hacia el reino, hacia la gloria de Dios, hacia el trono. Y cada vez que nosotros hablamos tendemos a apuntar hacia nosotros mismos, es decir, hacia abajo. Si usted lee algo en la Biblia y empezó a buscarlo aquí y no entiende que eso está pasando y viene de allá, no va a entender lo que el Señor quiere decir, lo que el Señor quiere hacer. Hermano, es espiritual. ¿Es difícil? Sí, me lo dicen a mí, muy difícil. Yo soy un hombre que, por mi vida, por mis estudios, por lo que he hecho, un hombre que se ha dedicado a las cosas de la ciencia. Y en la ciencia no hay casualidades ni hay cosas maravillosas. En la ciencia todo tiene una explicación. Todo tiene un fenómeno, todo tiene una explicación, un porqué, y que hizo una acción, una reacción. Y pasar de ahí a entender, como dice la palabra, que lo que haces en el cielo se hace en la tierra y al revés, y te trata de entender eso, uno no lo va a entender si le doy una explicación, porque eso es espiritual. Yo un día llegué y dije, ¿sabes qué? Es así. Lo que hasta aquí se hasta allá es así, punto, y se acabó. Entonces, lo que el Señor les enseñó también es que no les correspondía a ellos a indagar ese tipo de cosas. Creo que Deuteronomio 29 dice que las cosas que el Señor reveló, todo lo que está revelado por el Señor está ahí en su Biblia. Si alguien viene a decirle que hay una nueva revelación de Dios, corre. Todo lo revelado está ahí, el canon está cerrado, no hay nuevas revelaciones, y todo lo que no está revelado por el Señor, que lo reveló a través de su palabra, a través de los profetas, es de la potestad del Señor. Todas las cosas secretas pertenecen a ¿quién? No sé, no trate de investigar lo que entonces le está diciendo. Yo no se mate por entender una cosa que no le corresponde a ustedes. Enfóquense en lo que tienen que revisar. Por ejemplo, yo hace unas semanas atrás estuve hablando tuvimos una serie acerca del Padre Nuestro. Un momento que hablaba de la predestinación. Dice que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, que el Señor primero nos llamó, después nos conoció, después nos justificó, y eso que el Señor justificó más adelante va a glorificar. Pero todo eso es lo que ya habla y define como una predestinación. Y si usted me quiere preguntar qué significa la predestinación, yo le tengo la respuesta. Es una pregunta muy difícil, pero la respuesta es muy sencilla. No sé. Eso le corresponde al Señor, porque el Señor lo escogió a usted, lo escogió a mí. Eso se llama soberanía y eso le corresponde al Señor. El Señor hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y nadie lo detiene, porque el Señor es soberano. Amén. Denle un aplauso a la soberanía del Señor. Enseñanza número 3. La evangelización requiere de un equipamiento especial en el Espíritu de Dios. La evangelización requiere de un equipamiento especial que es poder y sabiduría en el Espíritu de Dios. Versículo 8. Dice el versículo 8, pues recibiréis ¿qué? ¿Recibiréis qué? Subraye poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos le hicieron una pregunta
antes. Le dijeron, Señor, ¿cuándo va a establecer el reino? El Señor no le respondió, pero ahora el Señor les dice, ustedes querían saber eso, por eso lo tienen que saber, pero esto sí lo tienen que saber. Eso que ustedes preguntaron, no se preocupen por eso, es esto lo que ustedes tienen que entender, es esto lo que tienen que saber. Y este versículo lo consideran mucho el tema central del resto del libro de los Hechos. El versículo 8, que recibirán ellos, ¿qué? Poder. Entonces, en adelante vamos a ver el cumplimiento de lo que ese texto dice. De aquí en adelante y el resto del libro de los Hechos habla del cumplimiento de esto, el cumplimiento de la expansión cronológica de la iglesia, una organización cristiana expresada con Cristo a la cabeza. Entonces ellos recibirán poder, y aunque muchos pensemos, o a lo mejor ellos mismos pensaron en primera instancia, ese poder, aunque ciertamente puede hacerlo, no era el poder para hacer milagros, no era el poder para hacer maravillas, no era el poder para soplar y tumbar gente. Ese poder que le estaba dando primordialmente era el poder que dice para hacerme ¿qué? Testigo. Un poder, lo que conocen la notaría, un poder es alguien que le dé a alguien más, que dice yo le doy a salario al poder para que él me represente y haga lo que el Señor está haciendo. Yo le estoy dando poder para que me sean testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de todo lo que vieron. ¿Qué es un testigo? Un testigo es que alguien que tiene conocimiento de primera mano de lo que pasó. Que vio lo que vio, cuando lo vio, escuchó lo que escuchó, cuando escuchó. Ese es un testigo. Amén. Entonces, en una corte, un juez, si quiere saber qué pasó y cómo lo sucedieron los hechos, ¿le llama a quién? Entonces el Señor le dice, ustedes van a ser testigos, pero testigos de todo lo que vivieron a mi lado, de todas las experiencias, de todo lo que yo hice, de todo lo que no hice, de todo lo que les hablé, de todo lo que les dije, de todo eso ustedes me van a ser testigos. Entonces el poder que yo les estoy delegando a ustedes es un poder que viene del alto, es un poder del Espíritu Santo, un poder que ciertamente puede hacer todos los milagros, los prodigios que hicieron, y lo van a ver más adelante, pero es principalmente el poder para que me sean testigos, para que puedan ir por el mundo hablando de lo que yo hice, hablando de lo que fue mi vida, de lo que fue mi muerte, de lo que fue mi sepultura, de lo que fue mi resurrección y ahora mi ascensión. Y eso no es otra cosa que las buenas nuevas del Evangelio. Entonces ese es el poder que le está dando el Señor, el poder para que seamos testigos de su obra y seamos capaces de ir a predicar el Evangelio y así ir rompiendo la barrera en los corazones de los que están allá afuera en el mundo. Es nuestra responsabilidad. Como nosotros somos soldados y estamos viendo qué es lo que queda por hacer, todavía queda trabajo por hacer, ¿cierto? Sí, señor. Entonces eso es lo que debemos hacer. Tercera parte, la ascensión. Versículos del 9 al 11, la ascensión de Cristo. Vamos a leer los versículos del 9 al 11 y dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. De los cerca de 40 autores, cerca de 40, por no sé un número exacto, porque por ejemplo el libro de los Hebreos no se sabe quién es el autor realmente de ese libro, si me preguntan a mí fue Pablo, pero no hay un autor definido, pero de los cerca de 40 autores que escribieron toda la Biblia, el único que refleja y relata y manifiesta la ascensión de Cristo es Lucas. En su Evangelio y ahora en el libro de los Hechos, el único que habla de la ascensión de Cristo es Lucas. Es el único que lo menciona. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ascensión de Cristo? ¿Cuán importante es que el Espíritu inspiró a Lucas para que lo dijera no una vez en su Evangelio y acá lo recalca de nuevo? O sea, es algo importante que el Espíritu le dio a Lucas que registrara. En el versículo 9 dice que el Señor fue ¿qué? Que le dije que subrayaron fue ¿qué? Alzado. Mientras ellos miraban, una nube recibió y lo ocultó de sus ojos.
El texto no dice, como muchos podríamos pensar, que Jesús ascendió a los cielos. ¿Jesús ascendió por él mismo a los cielos? No. ¿Qué dice? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Quién lo alzó? Padre. Le está dando la autoría de ese hecho a quién. La Biblia, al Padre. El Señor lo levantó. Si usted lee 1 Corintios 15, cuando el Señor dice, Cristo ha sido resucitado. ¿Cristo resucitó por él mismo? No. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu. Entonces, el Señor es el autor de la ascensión de Cristo. Dice que que pudiera dar la impresión que esta nube bajó y lo cubrió, y esa misma nube que lo cubrió se lo llevó, lo alzó y se lo llevó a los cielos. Entonces, ¿cómo lo relata Lucas en su primer volumen, el Evangelio? Lucas 24, vamos a esta parte que está interesante, los versículos 50 al 52. Lucas 24, 50 al 52, como Lucas en su Evangelio habla de la ascensión. Dice la palabra, y los sacó fuera, versículo 50, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue ¿qué? Llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. 52. Ellos, después de haberle adorado, subraya eso también, adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así relata Lucas la ascensión de Cristo en el Evangelio. Y en las dos formas, Lucas, inspirado por el Espíritu, le da la autoría de eso al Padre. Es el Padre que resucitó a Cristo y es el Padre quien lo asciende y luego le da un lugar y un nombre que es sobre todo nombre. Luego lo glorifica y lo sienta donde. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, después dice en el versículo 52, después de haberle adorado. Mi hermano, los judíos, los hebreos, no adoraban a nadie más que no consideraran ellos que fuese Dios. Entonces, en ese momento, esos judíos que estaban ahí consideraban que Jesús era ¿quién? Dios. Porque lo habían ¿qué? Adorado. Entonces, para ellos, Jesús era Dios. Y fíjense lo que le tomó a Jesús: vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, para que ellos entendieran que Él era Dios. Amén. Amén. Todo lo que le tomó a Jesús, convencerlo, por eso que hablamos al principio, tenía que dar pruebas convincentes el Señor antes de irse, porque no eran prestos a creer. Poca fe, les digo a veces también, hombres de poca fe. Eso eran los discípulos del Señor. Entonces, tomó todo ese tiempo más 40 días, que todo apareciendo, desapareciendo, hablando del reino, 40 días para que ellos finalmente puedan entender lo que hoy nosotros entendemos y creemos, que Jesús es Dios. La nube que relata ahí, describe Lucas, no es más que algo que simboliza la presencia de Dios. En Éxodo, si mal no recuerdo, cuando están haciendo la inauguración del templo, dice que el Señor descendió y se posó en el lugar santísimo como ¿qué? Esa nube representaba ¿qué? Esa misma nube, en la Biblia la nube, entonces representa la presencia del Señor. En el mismo Éxodo, cuando Moisés está sacando al pueblo de Israel, cuando van por el desierto, en el día que había que lo acompañaba todo el día. Entonces, cualquiera de nosotros que hubiese estado ahí, ve cómo esa nube viene y se lleva al Señor, también se quedaría como se quedaron los discípulos con la jeta abierta, viendo para allá arriba, viendo qué pasaba, cómo Jesús era levantado. Entonces, ellos en el fondo de su corazón tenían la esperanza que esa misma nube que se lo llevó hiciera lo que iba a hacer, diera la vuelta y quisiera después lo regresara ahí donde ellos estaban. Ellos todavía no entendían lo que estaba pasando. El Señor lo había anunciado, el Señor se lo había hecho un montón de veces. Entonces dice el versículo 10 que estando yo con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él veía, vino alguien a aclararle que no iba a regresar. Vinieron dos personas a decirle, epa, se fue. Dice, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Probablemente su vestidura
y su apariencia es necesaria, era suficiente para saber que esta gente venía de la gloria, que esta gente venía del reino, que esta gente venía del tercer cielo. Lo que nos está ayudando a entender entonces esta vestidura blanca, porque no es casualidad, porque si no es vestido de cualquier color da igual, pero que resalte que la vestidura era blanca, era para hacernos saber que esta gente venía de parte de Dios. Estos dos varones, entonces podemos decir que los ángeles eran dos personas que venían de Dios, y la vestidura blanca representa la gloria de Dios, la gloria y el resplandor de Dios. Esa misma gloria, ese mismo resplandor, de ese blanco, que es cuando Moisés dice que Moisés resplandeció después que se encontró con el Señor en el monte, que Moisés bajó con las tablas de la ley. Dice que es lo que pasaba con el rostro de Moisés. Ese mismo resplandor que hablan ahí quiere decir que venía de la presencia de la gloria de Dios. O sea, no venían de cualquier lugar, venían de allá y venían todavía con ese color, con esa gloria y con esas vestiduras blancas. Venían con eso, es lo que nos quiere resaltar, eso, ese detalle de la vestidura. Y esta gente que viene vestida de blanco, estos dos varones, le hacen una pregunta a aquellos que están ahí cazando mosca con la boca, viendo para arriba, y dice el versículo 11: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cómo? ¿Cómo? De la misma manera que se fue, así regresará. La pregunta de esos ángeles representa como un cierto cuestionamiento a ellos, pero ¿por qué siguen mirando hacia arriba? Y hace un ratico, en el versículo 8, el Señor le dijo que su tarea, que su trabajo, ¿dónde estaba? Aquí abajo. El Señor le dijo: te voy a dejar preparado, me voy a ir, para que usted siga viendo hacia arriba. Dejen de ver hacia arriba, porque ese que se fue y no regresará más hasta el momento de su segunda venida, cuando regrese en gran poder y gloria. No va a regresar más, no lo sigan esperando aquí. Enfóquese hacia abajo, donde está el trabajo que ustedes ahora, con la capacitación que tienen del Señor, les corresponde hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender todo el tiempo como iglesia. Tenemos que estar enfocados que nuestro trabajo está. ¿Somos ciudadanos de dónde? ¿Nuestra ciudadanía dónde es? Pero nosotros somos, dice la palabra, que nosotros somos peregrinos, extranjeros y peregrinos. Un extranjero es alguien que no pertenece a ese país, y un peregrino es alguien que está de paso. Así somos nosotros, porque somos del reino. Estamos aquí, no va a pasar el tiempo. Estamos aquí con una comisión, con una encomienda que nos dejó el Señor a su iglesia. Y si usted es iglesia, tenemos ese trabajo. Entonces, esto que describimos acá es lo que teológicamente se conoce como la ascensión de Cristo. Y eso ocurrió exactamente 40 días después de su resurrección. 40 días después de su resurrección ocurrió la ascensión de Cristo. Última parte, de los versículos 21 hasta el final. La elección del sustituto de Judas. En vista, vamos a enfrentar esto de esta manera. Ya Cristo se fue, ya Cristo ascendió, ya Cristo no está con nosotros pensando como los discípulos. Esa iglesia, ese grupo que se estaba formando tenía una pregunta, y vamos a trabajar, vamos a enfocar este punto en esa pregunta. Ellos están preguntando: ajá, y ahora, ¿cómo viviremos? Ya no está Cristo, que estuvo con ellos hasta el último momento. Ellos seguían esperando que Cristo estuviera, ya no está más. Tenían que ahora esperar la promesa, porque ese Cristo que estaba entre ellos, ese Dios que estaba entre ellos, hasta luego, ¿dónde? Dentro de ellos. ¿Cómo viviremos? Veamos la respuesta que nos da esto. Veamos el versículo 12. Dice: entonces volvieron de Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Luego de la resurrección, los apóstoles quedaron convencidos y se convirtieron entonces en personas poco crédulas, en personas que creían, personas de verdadera fe. Y recuerden que lo que cambió todo esto, mi querido hermano, fue la resurrección. La resurrección de Cristo es lo que cambió todo esto. Gente,
como el hermano de sangre, el hermano biológico de Jesús, que se burlaban de él, terminó escribiendo Santiago. El hermano de Jesús que se burlaba de él terminó escribiendo la epístola de Santiago. De no creer, Pedro, si usted ve la transformación de todos esos hombres, cómo eran y cómo fueron después de la resurrección de Cristo, esa es la idea y esa es la parte crucial de todo esto. Entonces ellos fueron, dice que se fueron entonces a donde el Señor los había enviado, que esperasen en Jerusalén. Entonces esto lo que muestra, la primera muestra de cómo viviremos, la primera respuesta es que debemos vivir así como hicieron los discípulos. El Señor se fue y ¿qué hicieron ellos? ¿A dónde los envió el Señor? ¿A que esperaran en dónde? ¿Y para dónde se fueron? Entonces la primera muestra de cómo viviremos, cómo empezaron a vivir ellos, cómo debemos vivir nosotros, es en una vida de obediencia. Debemos ser obedientes. No voy a decir lo de los esposos. De tal forma que ante la pregunta ¿cómo viviremos? Debemos tener una vida principalmente de fe, como ellos empezaron a creer, y luego de obediencia. En el Getsemaní, cuando Cristo fue apresado, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Se dispersaron. Esos que en ese momento estaban dispersos, ven cómo están ahora en el versículo 13. Y entrados al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Subieron a ese aposento alto, que ese aposento alto presumiblemente es el mismo lugar donde habían estado ellos la noche anterior a la crucifixión. Ese aposento alto, hay otros que dicen que es la casa, la parte de arriba de la casa. El aposento alto simplemente es como esto, el segundo piso de una casa, de la casa de María, la hermana, la mamá de Juan y Jacobo. Solo anecdotario, ese aposento alto estaban ellos. ¿Cómo dice que estaban ellos? Versículo 14, todos estaban, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ellos están, primero nos dice que estaban ahí todos, físicamente ¿cómo estaban? Juntos. Y cuando habla de unánime y habla de oración y habla de ruego, cuando hablamos de unánime, ¿qué tiene que ver unánime? ¿Dónde es la unanimidad? En el espíritu. Ese mismo acuerdo, ese mismo junto, esa misma comunión que tenían en lo físico, en lo espiritual, eso se llama unanimidad. Cuando usted está junto, pues usted está junto sin necesidad de estar unánime, pero nosotros estamos juntos, estamos unánimes, porque espiritualmente, en el sentir del corazón, tenemos la misma idea. Porque usted sabe hoy que el espíritu que mora en usted, mora en mí, ese mismo espíritu se une con su espíritu y eso nos pone unánimes. Cuando estamos unánimes, estamos entonces todos en el acuerdo en lo espiritual. Y subrayo unánime, que también es una palabra que va a haber un montón de aquí para allá en el libro de los Hechos. Luego, del versículo 15 hasta el versículo 15-16 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, subraya eso, en que el Espíritu Santo habló antes en la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Pedro, por primera vez, se levanta. Pedro siempre, desde aquí en adelante, Pedro tomó la iniciativa, tomó como el liderazgo de este grupo de apóstoles. Pedro se levanta y nombra por primera vez a Judas. Trae a Judas a la mesa. Pero fíjense que él no lo trae calificándolo como traidor, calificándolo por su transgresión. Pedro lo trae a colación diciendo que, como está escrito, Judas ya no estaba y tenía que ser reemplazado. Pero Pedro no lo dice lo de la transgresión. Pedro habla de ¿qué? De las escrituras. Esta gente que antes lo que hacía era repetir y ver lo que hacía Jesús, empiezan a conectarse con lo que Jesús le dijo chorrocientas veces, la importancia de las escrituras. Pedro está diciendo: esto que vamos a hacer acá es como estaba escrito, como está escrito en boca de David. Ahí cita un salmo, como está escrito. Empieza Pedro a conectarse con las escrituras.
Y esto es algo que van a ver en todos los apóstoles, en cada uno de sus discursos, en cada una de sus participaciones. Pablo, todos cuando empiezan a hablar, hacen la conexión con el Antiguo Testamento, con la Torá, con lo que estaba antes, porque dice el libro de los Hebreos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que hay en el Nuevo Testamento. Todo lo que está aquí se cumple de este lado. El origen de todo lo que estaba mencionado en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento ¿en dónde? Acá, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento donde empieza con la entrada de Cristo, con la gracia. Entonces todo lo que estaba allá, porque ustedes creen que todos esos sacrificios de que se hicieron con los ovejos, todos los sacrificios con los machos cabríos, todos los sacrificios con todos esos animales, realmente la sangre de esos animales quitaba el poder, quitaba el pecado. O todo ese sacrificio, esa sangre estaba apuntando a un lugar más, estaba apuntando a un sacrificio verdadero, único y suficiente, que es el sacrificio que realmente quita los pecados del mundo. Todo lo que está apuntando ya tiene su cumplimiento acá. Entonces todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Por eso Pedro empieza a citar esta escritura. Entonces, ¿cómo viviremos? Dijimos que una vida de fe, una vida de obediencia, y ahora una vida de unidad y de unanimidad. ¿Unanimidad qué? En la oración. ¿Unanimidad qué? En lo espiritual. Y una vida de unidad en esto que estamos haciendo, en congregarnos y en estar los unos por los otros como hermanos. Entonces, que a esa vida le tenemos que añadir también esto que nos muestra Pedro acá, que es una vida de escudriñar las Escrituras. Tenemos que conectarnos con las Escrituras. Escrito está, dijo el Señor ante la tentación más grande que tuvo, escrito está, el Señor siempre, como está escrito. Siempre Cristo los apuntaba por allá, y ahora ellos están entendiendo la importancia de las Escrituras. Entonces, ¿cómo viviremos? Con fe, con obediencia, con unanimidad, con comunión y escudriñando las Escrituras. Versículo 20. Porque está como escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Eso es lo que cita Pedro para decir, aquí hay un puesto vacío, tenemos que llenar. Ya no está, tenemos que llenarlo. Entonces, lo que está apuntando acá es el Salmo 69, es donde está apuntando Pedro acá, un Salmo de David, versículo 25, es el que cita en esa porción. Entonces, el 21 nos habla de que es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía a nosotros, comenzando ¿desde dónde? Desde el bautismo de Juan, ¿a dónde es? En que el día que... ¿Hasta cuándo? Desde el bautismo de Juan, todo lo que estuvieron ahí, desde el bautismo de Juan hasta que entre nosotros fue recibido el río, lo que hablamos ahorita, la ascensión, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y se le dieron a dos. O sea, Pedro le está diciendo acá, señores, esto es lo que tiene que tener su currículo para que usted aplique para este puesto. Usted tiene que estar desde el principio, desde el bautismo de Juan, y usted tuvo que estar todo ese camino hasta dónde, hasta ahora que el Señor ascendió. Si usted estuvo en este tiempo con nosotros, usted califica, y después dice la palabra que calificaron solamente dos, Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Pedro dice, si usted quiere ser apóstol, estos son los requisitos. Pedro pone dos requisitos. Hay muchos que se cuestionan si esa elección fue hecha a tiempo, si debe ser, pero bueno, es lo que cita la Escritura. Él dijo, tenemos que cubrir este espacio para seguir, y hay dos requisitos. Los dos requisitos lo llenan este señor y este señor, Barsabás y Matías. Pero dice, pero no dándose los requisitos, y luego dice, ¿cómo vamos a hacer esta elección? ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir que lo que nosotros entendamos quién es el mejor calificado, vamos a revisar lo que han hecho. No, esa elección lo empiezan a hacer ellos. ¿A quién se la dejan? Vamos a ver, versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién? Tú, Señor, muestra cuál has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado en que cayó Judas,
por su transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron en suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Y entonces a partir de ese momento Matías fue contado con los otros 11. Noten el orden. Primero oraron, y luego le encomendaron al Señor, y le pidieron al Señor, y le dijeron: no somos nosotros, Señor, eres tú quien vas a escoger de estos dos hombres que cumplen con los requisitos, porque tú, lo importante es que lo conoce el Señor, los corazones. Ustedes se pueden confundir, dice que engañoso es el corazón más que ningún otro. Nosotros nos podemos confundir porque nosotros no conocemos los corazones, pero el Señor sí. Entonces tú, Señor, que sí conoces los corazones, tú escoges cuál de estos dos va a ser. Y dice, porque ahora, y nos enseña entonces esto, que debemos depender de Dios. Amén. En absolutamente todo lo que hagamos, no todo lo que hagamos, todo lo que decidamos. Nosotros tomamos decisiones, miles de decisiones al día, de abrir los ojos hasta no abrir, de pararme por el baño o no. Toda la vida es una decisión, y por cada decisión que nosotros tomamos dice la Biblia que nosotros deberíamos orar y preguntarle al Señor qué hacer. No le voy a preguntar si lo hacemos, pero dice la Biblia que lo que debemos hacer. Entonces le dice: nosotros dependemos de ti, muéstranos ahora quién es, según tu providencia, quién es de estos dos deberíamos escoger. Y dice que lo echaron en suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Cuando el texto habla aquí echaron en suerte, importante, esta es la última vez que usted va a leer esto en la Biblia. Esto era una práctica del Antiguo Testamento, echarlo en suerte. Echarlo en suerte había que hacerlo porque ellos piensan que están como en una transición. El Espíritu todavía no ha llegado, porque el Espíritu es el que convence de verdad, el Espíritu es el que nos guía. El Espíritu todavía no está llegado, no estaba en ellos, están ellos en esa transición. Entonces tienen que acudir a lo que ellos sabían hacer para que el Señor escogiera. Es decir, que el Señor escogiera. Cuando hicieron el estudio de Nehemías, seguramente también lo vieron, cuando iban a escoger quiénes vivían aquí, quiénes vivían allá, quiénes vivían, se echaron en suerte. Entonces esa es la última vez que vamos a leer esto, porque estaba en una transición que no estaba en el Espíritu, que es el que le pudiera guiar y decirle cuál era la verdad. Ellos entonces lo echaron en suerte. Y cuando la Biblia habla de echar en suerte, esa práctica del Antiguo Testamento dice que el sumo sacerdote tenía en su pechera 2 piedras, creo que se llamaban Urim y Tumim. Digamos que una era así, otra no, que él las agarraba y las metía en un bolso y sacaba, y si era así, si era no, esa era echarla en suerte. Pero ellos entendían que eso, que realmente la decisión que salía ahí, era una decisión de Dios. O sea, que no es echar en suerte para que cae, no, sino que la suerte, que no recuerdo que Proverbios 14 habla que la suerte, eso es de Dios. El hombre puede decidir, puede pretender, pero quien marca el camino y quien hace la escogencia realmente, ¿quién es el Señor? No puede pretender, uno puede hacer sus planes, pero realmente el que prevalece es el plan del Señor. Entonces, ese echaron en suerte, se trataba de eso, hicieron ese echar en suerte, con las 2 piedras, o sea, un carosello, no sabemos, pero el Señor, en ese acto simbólico, el Señor decidió y dice que cayó sobre Matías. Entonces, para cerrar, ante la pregunta que hicimos al principio de cómo debemos vivir, ya dijimos que debíamos vivir cultivando una vida de fe, de obediencia, de unidad, de oración, centralizada en la palabra. Todo lo que nos muestra estos poquitos versículos de cómo empezaron a vivir estos hombres, ya una vez que Cristo no estaba, y una vida de dependencia del Espíritu Santo y de la providencia de Dios. El Señor tiene 2 manos. Dice que el Señor tiene la mano milagrosa, la mano que uno ve los hechos maravillosos, que ve las cosas sobrenaturales, y está en la otra mano del Señor, que es la providencia. Que eso muchas veces nosotros cantamos, que aunque no lo podamos ver, Él está obrando. El Señor siempre está obrando. Ustedes, por ejemplo, en libros como el de Esther, ustedes que el Señor no es nombrado por ningún lado, pero todo lo que sucede en el libro de Esther es por la providencia del Señor. El Señor siempre está obrando. Entonces nosotros debemos tener una vida dedicada a la providencia del Señor. Pónganse de pie.